Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Hoy es un episodio espectacular de Punto de Encuentro porque es el episodio número 100, señores. Aunque ustedes no lo crean, nosotros tampoco. Así que hoy queremos dedicar este espacio para compartir cómo ha sido este camino de estos 100 episodios, cuáles han sido nuestros aprendizajes, qué pasa tras bastidores y qué nos ha llenado este punto de encuentro, qué nos ha dejado, qué nos ha permitido aprender. Para esto simplemente vamos a estar conversando qué ha sido lo que nos ha llevado hasta aquí, cómo comenzó este camino y bueno, qué nos ha marcado, porque siempre en el camino hay cosas que nos marcan, que nos representan, que nos hacen reflexionar. Y bueno, te hago esa pregunta, Lice, ¿cómo ha sido este camino? ¿Cómo han sido estos 100 pasos? Como te lo dije, nos convertimos hoy en 100 pies. Sí, sí, me encantó eso. Mira, ¿quién lo iba a decir, verdad? Que lo que comenzó, primero, el primerísimo aprendizaje es que sí se pueden hacer amistades a través de las redes sociales. Así O es. sea, porque nosotros somos una prueba fiel de que eso es así. Lo que empezó como un simple live, una simple entrevista, hoy nos ha llevado a 2 años de podcast, 100 episodios, cuando habíamos dicho que íbamos a hacerlo una vez al mes. Hemos estado 100 episodios todas las semanas, sin contar los breaks que tenemos entre temporadas. Entonces, ese es el primer aprendizaje hermoso y lo uno, este segundo aprendizaje con que tenemos que definitivamente unirnos con personas que potencien nuestras debilidades. Y yo te lo he dicho y hoy te lo vuelvo a decir. Ujú. Si no hubiese sido por esa valentía tuya, esa relax de decir, vamos a darle sin problema, nos lanzamos, hacemos yo no estaría hoy aquí diciendo que tenemos 100 episodios. Yo todavía estaría Ujú. pensando, ¿verdad? En que no puedo empezar porque todavía me falta este poquitico. Entonces, ese fluir, ese atreverse y ese unirme con una persona como tú que me dio ese impulso, y vamos, dale, es que vayas saliendo. Y fíjate, 100 episodios con distintos invitados, que a veces decimos, hey, nos faltan invitados y de repente salen 10 invitados al mismo tiempo, o sea, y siempre gente bella, dispuesta a hablar con Sí, nosotros, o sea, ha sido un, completa apertura de perspectiva para mí que ha sido, o sea, ese ha sido mis tres mayores aprendizajes, son esos, de verdad. ¿Y para ti así cómo ha es. sido? Bueno, para mí ha sido un camino de atrever, como tú bien lo dices. Yo soy bien como ahí, arrancando, llevando el impulso para que las cosas se den. Sin embargo, a veces pierdo estructura y el gran aprendizaje de todo esto ha sido que somos un complemento perfecto y nos hemos atrevido a hacer las cosas para mejor y para nuestro beneficio y nuestro crecimiento como seres humanos, que yo creo que eso es un complemento maravilloso. Y se han dado las cosas desde la manera más genuina, desde el aprendizaje más, desde lo más sublime hasta lo más intenso, porque Ujú. estos 100 episodios nos han llevado a hacer introspecciones, nos han llevado a hacer contactos con cosas que nunca pensamos que podíamos tocar, llegar a personas que pensábamos que eran, ¡ah! Me acuerdo cuando, perdón, cuando nos tocó Ivonne la Borda. No puede ser, llegamos a ella. Cuando nos tocó con Vida Gaviria, cuando nos tocó ese tipo de personajes, cuando hemos repetido algunos porque nos gusta la manera como conceptualmente nos hacen llevar algunos temas, temas como por ejemplo la sexualidad que tuvimos con María Elena Fernández, pero también temas muy íntimos, temas muy de nosotros. A mí hay dos episodios particularmente que me llevaron mucho a la reflexión y decir, wow, o sea, el día a día de nuestra maternidad, el día a día de nuestros retos, no se parecen ni un poquito al, por ejemplo, el episodio con Silmar Silva, el episodio con Alma, del Camino de Diego. Esos han sido episodios que han marcado mi esencia, han marcado la manera como yo tengo que ver la maternidad y el agradecimiento.
Y ese agradecimiento, por supuesto, se hace extensivo a ti, a tu amistad, a tu compromiso, a tu seguimiento, esa otra parte que yo no tengo, pero que definitivamente Dios nos los puso en el camino para que sea. Y bueno, te has convertido además en la mentora de mi hija. Y bueno, o sea, eso para mí no tiene precio, no tiene valor, no tiene límites, no tiene frontera. Y yo creo que eso es un aprendizaje maravilloso, que si no nos hubiésemos atrevido nuevamente a ese aprendizaje grandísimo, a decir, sí, vamos a hacer el curso de podcast, sí, vamos a empezar a hacer el podcast juntas, no estaríamos donde estamos. Entonces, yo creo que eso ha sido un aprendizaje para mí maravilloso y además también conectar desde el no lado de la maternidad, ahora quiero hablar del lado mujer, persona, ser humano. Han habido temas que han sido maravillosos, el tema, por ejemplo, de las constelaciones familiares, el tema de la herida materna, ese redimensionar el que yo no soy huérfana, sino que tuve la bendición de tenerla Ay, durante sí. 7 años. Ese fue ¿Verdad que ese fue un bellísimo. momento para ti que se quedó así, que te iluminaste los ojos? Sí. Y fue así, y a partir de Ujú, ese episodio, que quizás ella no sabe que fue tan importante para mí, yo redimensioné toda esa manera de cómo yo ver esa carencia o esa falta de mi mamá, porque ya no es desde ujú. la carencia, sino desde la bendición de haberla tenido 7 años. Entonces, bueno, todo eso ha sido muy bonito, ha sido un camino de reconectarme con algunas cosas que jamás pensé que lo iba a hacer a casi mis 50 años, pero ha sido atreviéndome, definitivamente. Ha sido incluso en los espacios tuyos y míos de episodios de nosotras, ha sido el aprender de ti, el aprender de otra perspectiva, al igual que estoy segura que ha sido recíproco, ¿no? El entender esas visiones, esas cargas parentales, esa visión de esos tipos de maternidad, de cómo nos conectamos nosotros como mamás con nuestros hijos, esa mamá deportista, el tema ese, por ejemplo, un episodio que grabamos al principito que se trató del triángulo deportivo. Ujú. Para mí eso ha sido también o sea, como que el triángulo que siempre tengo en mi cabecita, ¿no? O sea, el saber que la conexión tiene que ser fluida y en armonía. Y me pasaban estos días cuando mi hija me decía, cuando terminaba un partido, me decía, mamá, tengo que escribirle a Lice, tengo que escribirle a mi coach, tengo que escribirle al entrenador físico. Mamá, qué gentil le tengo que escribir. Y yo le digo, para que te des cuenta que no estás sola, que esto es un acompañamiento Una y el tribu de entender. apoyo. Ujú, Exacto, y eso es un triángulo, es el triángulo perfecto en armonía. Y ujú, creo que eso para mí también, en mi plano como mamá de deportista, ha sido tremenda experiencia. El atrevernos, vuelvo, insisto, a llegar a personas, María Alejandra Requena. Ella ujú. ni siquiera había lanzado el libro y nosotros nos atrevimos y la vida me puso a mí en un momento y en una circunstancia de que yo la viera 4 o 5 días antes en una Antes. conferencia antes de grabar el episodio y ella se acordó, sí, ¿esto qué? Imagínate, tenemos que cambiar el horario, perdón, si no te hubiese visto, no hubiese quedado mal, qué horrible. Y después de ahí todo lo que ella ha hecho, dar a conocer su libro. Pero para mí creo que fue para nosotros significó ese momento justo antes de que ella saliera con su primera formalmente rueda de prensa y su bautizo de su libro. Entonces, bueno, han sido muchas cosas que creo que han contactado a muchas personas también. Le hemos dado la oportunidad, Alice, a mucha gente que abra su voz a través de esta puerta. No sé si recuerdas a algunos. Yo tengo algunos, pero vamos a ver si tú recuerdas. Sí, no, y de lo que tú estás diciendo también humanizar, ¿no? Porque a veces, como tú dices que sí, Iván Laborda y Gaviria, María Elena Requena, entonces uno los ve como una gente que tiene todo perfecto, fríamente calculado, y fíjate, con todas y cada una de ellas que tuvimos nuestros episodios y con todos los invitados, todos están transitando por sus retos, todos tienen temas comunes con nosotras. Entonces, eso ha sido lo bonito de este podcast también, de tener ese contacto con personas muy famosas y con personas que no lo son tanto, como tú bien lo dices, y que todos tenemos culpas, dudas, incertidumbre, y lo más bonito y lo más importante es que todos tenemos ganas de ser mejores, porque por eso estamos aquí y por eso
aceptan nuestras invitaciones y por eso abren su corazón y sin ningún tipo o sea, sin buscar nada a cambio y nos dan ese conocimiento, esas experiencias. Definitivamente para mí uno de los episodios también que más me impactó fue obviamente el del Camino de Diego, porque es el vivir en el presente, cosas que nosotros, ¿verdad? Damos por sentados todos los días. Ella todas las mañanas se despierta y dice, ok, esto es un día más de una oportunidad que tengo para vivir con mi hijo, porque si ella le hubiese hecho caso a lo que le decían los médicos, creo que le dan 1 año, 5 años máximo de vida a Diego y ya va por 15 o 16 si no me equivoco. Entonces, vivir ese presente todos los días y disfrutar. Yo todavía estoy trabajando en eso, lo reconozco porque yo, obviamente, uno siempre tiende a irse como al futuro, a querer planificar y entonces se le va el tiempo presente. Pero ese momento y cómo ella ha tenido que vivir y transitar todo, porque ella no sabe cuándo es el Ujú, último día que ella va a estar con él. Y eso nos pasa a nosotros. ujú, Y darnos cuenta de eso que tenemos en común. También cuando estábamos hablando de la educación con el autismo y todos los temas que Jessica nos estaba compartiendo, que a la final dijimos, pero es que estos son los miedos que todas las madres transitamos, estas son las dudas, las incertidumbres que todas las madres transitamos. O sea, no es nada más el tema de que porque tengo un hijo neurodiverso, sino que son cosas en común y eso es lo bonito, esa experiencia. Y también me ha gustado mucho que le hemos dado, Lidben, voz a los padres. ujú. Tuvimos específicamente 2 episodios con 2 hombres que nos hablaban de su experiencia como padres. Y, y muchas veces, otra vez, nos tomamos por sentado, no, que esos son los papás, que no sé qué, pero fíjate que ellos también tienen su necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, de estar presente en la experiencia de sus hijos. Y me encanta eso, porque muchas veces, lo hablamos también en un episodio que grabamos ayer, que va a salir después de este, como muchas veces en esta búsqueda de nosotros, de lo femenino, de agarrar nuestro derecho y nuestro lugar, hemos, sin querer, queriendo o en busca de ese balance, disminuido un poco la importancia del hombre también en la sociedad y sobre todo la importancia del hombre en la familia para nuestros hijos, Ujú. porque muchos no, que las mujeres, que las mamás, todos podemos con todo, yo no necesito nada, mis hijos que me tienen a mí, no, también es demasiado importante esa figura paternal. Y fíjate, cuando tuvimos esta entrevista con un baby daddy, él está ahorita solo con su hijo. Por circunstancias de la vida, la mamá se tuvo que quedar en Venezuela y él está transitando la maternidad, o la paternidad en este caso, con su hijo. Entonces, han sido momentos bellísimos, o los que hemos tenido de la esclerosis múltiple también, de bailando un día a la vez a través del cáncer. Toda esa alegría, esa disposición que tenemos y que ellas tienen de ser mejores. Sí, el impulso la mayoría de las veces ha sido sus hijos, pero es que nos ha demostrado una resiliencia, o sea, y es tal cual, hay veces que nos conectamos y yo venía con mis temas, con mis problemas, y decía, coño, mi problema de verdad que es chiquito Es al así. lado de esto. O sea, y no quiero minimizar lo que yo estoy sintiendo, porque no, pero es decir, ok, pero déjame enfocarme en lo que sí. Así Y es. ahorita antes de que se me vaya, uno de los episodios que a mí también me dejó, así como te dejó a ti el de la vida materna y ese cambio de perspectiva con respecto a apenas vivir 7 años con mi mamá, para mí fue el que grabamos nosotros de los miedos cuando tú me dijiste a mí, ese miedo que tú estás sintiendo, ¿te está paralizando o te está impulsando? Podemos utilizarlo como un impulso y para mí fue así como que, o sea, Ujú. y a mí me estaba paralizando. Y cuando tú me dijiste eso fue tal cual, o sea, como una mirada, se abrió el cielo, o sea, y es tan bonito que Sí. nosotros otra vez hayamos empezado, y siempre lo decimos, desde una manera muy egoísta, porque buscamos temas que nos interesen a nosotros y que obviamente resuenan con los demás, pero a mí me encanta lo que hemos logrado. Fíjate que todas las personas que nos ven dicen, pero si yo pensaba que ustedes eran mejores amigas de hace 1500 años y se conocen de toda la vida. No, apenas nos conocimos el año pasado en persona. O Así sea, es. y es a lo que voy. Sí, eh, hay definitivamente sincronicidades de la vida que nos van poniendo y no lo sabemos. Y hoy yo tengo la bendición otra vez de contar con una persona como tú a mi lado que me impulsó
a lograr uno de los sueños que yo tenía, que te digo, no lo hubiese hecho sola. Entonces, eso es un paso para mí bellísimo porque a mí me encanta esto del podcast. Nosotros lo hacemos con tanta emoción, no, no nos pagan todavía por nada de esto. Y sin embargo, siempre estamos dispuestos, siempre conseguimos el momento y no hay un episodio que yo no haya salido con un aprendizaje, de verdad, me Así es, encanta. así es, así es. Así que bueno, los invitamos a todos a escuchar, a conectarse, a hacer una La recapitulización acción, de estos 100 episodios. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y en todas las plataformas de podcast para que sigan aprendiendo con nosotros y formen parte de esta maravillosa tribu y sean un punto de encuentro más para seguir adelante. y Quiero agradecerles por mucho, acompañarnos en estos 100 episodios. Gracias a todos los que nos escuchan. Yo así es. también te quiero. Un abrazo.